Tres hombres ya habían contado la historia de Jesús. Mateo, Marcos y Lucas escribieron sus relatos, y las comunidades cristianas los conocían bien. Pero cuando el cuarto evangelio apareció, algo era radicalmente diferente. El 90% de su contenido no existía en los otros tres. No comenzaba con el nacimiento en Belén. No traía la genealogía. La primera frase ya declaraba algo que ningún otro evangelista osó afirmar de forma tan directa. Y esa diferencia no era accidente, era propósito. Para entender por qué el Evangelio de Juan transformó la historia del cristianismo, usted necesita primero entender quién era el hombre por detrás del texto. Y su historia comienza décadas antes, en las márgenes de un lago en Galilea. Juan era hijo de Zebedeo, un pescador que tenía negocios prósperos lo suficiente para emplear trabajadores. La familia no era miserable. Poseía barcos, redes y una operación comercial que abastecía mercados de la región. El joven Juan creció con las manos encallecidas por el trabajo braquial, tirando de redes que podían pesar más de 50 kilos cuando estaban llenas, despertando antes del nacer del sol para aprovechar las mejores horas de pesca en el mar de Galilea. Ese lago tenía 13 kilómetros de ancho por 21 de largo, y sus aguas albergaban más de 20 especies de peces comercializables. Juan conocía cada corriente, cada punto de cardumen, cada señal de tempestad en el horizonte. Él tenía un hermano llamado Santiago. Los dos eran conocidos por un apodo que Jesús mismo les dio, Boanerges, que significa hijos del trueno. El título no era un elogio, era una descripción de temperamento. Cierta vez, cuando una aldea samaritana rehusó recibir a Jesús, Juan y Santiago sugirieron que el Maestro mandase fuego del cielo para consumir a aquella gente. La respuesta de Jesús fue una reprensión. Los dos hermanos eran impetuosos, explosivos, llenos de celo mal dirigido. Ese era el Juan del inicio, no un místico contemplativo, sino un joven de sangre caliente que quería resolver las cosas por la fuerza. Pero algo sucedió a lo largo de los 3 años siguientes. Juan se tornó parte del círculo más íntimo de Jesús. Apenas 3 discípulos fueron autorizados a presenciar ciertos momentos: Pedro, Santiago y Juan. Ellos estaban allí cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, una niña de 12 años que todos pensaban estar muerta sin remedio. Ellos subieron al monte de la Transfiguración y vieron el rostro de Cristo brillar como el sol mientras Moisés y Elías aparecían al lado de él. Ellos fueron llevados más adelante en el jardín de Getsemaní, en la noche en que Jesús sudó gotas de sangre en agonía. Juan vio lo que pocos vieron, y eso lo marcó de manera irreversible. En la última cena, Juan ocupó el lugar de honra. La tradición judaica de comidas formales colocaba a los invitados reclinados en divanes, y el lugar más próximo al anfitrión era reservado para el más íntimo. Juan estaba tan cerca de Jesús que podía recostar la cabeza en su pecho. Cuando Pedro quiso saber quién era el traidor, no preguntó directamente al maestro. Hizo señal para que Juan preguntase. La proximidad entre los dos era visible para todos en la sala. Horas después, el mundo se desmoronó. Jesús fue preso en Getsemaní. Los discípulos huyeron en pánico. Marcos registra que un joven que seguía al grupo fue agarrado por los guardias y escapó desnudo, dejando la sábana que lo cubría atrás. El miedo era visceral. Hombres que prometieron morir por el Maestro corrieron para salvar su propia piel. Pedro aún intentó seguir de lejos, pero cuando fue reconocido en el patio del sumo sacerdote, negó 3 veces que conocía a Jesús. Antes de que el gallo cantase, el líder de los apóstoles se había deshecho en lágrimas de vergüenza. Juan hizo diferente. Él fue hasta la cruz. El evangelio que lleva su nombre registra que a los pies del madero estaban María, madre de Jesús, la hermana de ella, María de Cleofás, María Magdalena y el discípulo a quien Jesús amaba. Ese discípulo era Juan. Mientras soldados romanos dividían las ropas de Cristo jugando dados, mientras la multitud se burlaba, mientras la sangre escurría de los clavos, Juan permaneció allí. No huyó. No se escondió. Se quedó. Jesús miró hacia abajo y vio a su madre al lado del discípulo más joven del grupo.
Y en aquel momento de agonía, con la respiración fallando y el cuerpo cediendo, Cristo hizo un acto de cuidado doméstico. Dijo a María: «Mujer, he ahí tu hijo». Y dijo a Juan: «He ahí tu madre». De aquella hora en adelante, Juan llevó a María para su propia casa. El Maestro, muriendo, confió su madre al único apóstol que tuvo coraje de estar presente. Ese detalle es crucial para entender el Evangelio que Juan escribiría décadas después. Piense en la convivencia que se siguió. María vivió con Juan por años, posiblemente hasta la muerte de ella. Cada comida era una oportunidad de oír historias que ningún otro discípulo oyó. La anunciación del ángel, la visita a Isabel, el nacimiento en Belén, los pastores, los magos, la huida a Egipto, Simeón y Ana en el templo, el niño Jesús perdido en Jerusalén a los 12 años. Juan tuvo acceso a décadas de memorias que María guardaba en el corazón, y eso explica por qué su evangelio tiene una dimensión teológica tan profunda. Él no estaba apenas relatando hechos, estaba procesando años de reflexión junto con la mujer que más conoció a Jesús. Mas el Evangelio de Juan no fue escrito luego después de la resurrección. Décadas se pasaron. La iglesia creció de 120 personas reunidas en un cenáculo en Jerusalén para comunidades esparcidas por todo el Imperio Romano. Pablo hizo sus viajes misioneros, plantó iglesias en Asia Menor, en Macedonia, en Grecia, llegó hasta Roma. Pedro predicó en Jerusalén, Antioquía y también en la capital imperial. Santiago, hermano de Juan, fue el primer apóstol en ser martirizado. Herodes Agripa mandó matarlo a espada por vuelta del año 44. Uno a uno, los líderes de la primera generación fueron siendo eliminados. En el año 64, Roma se incendió. Nerón necesitaba culpables. Los cristianos fueron elegidos como chivo expiatorio. Tácito, historiador romano, describe lo que sucedió. Seguidores de Cristo fueron cubiertos con pieles de animales y despedazados por perros. Otros fueron crucificados. Otros aún fueron transformados en antorchas humanas para iluminar los jardines imperiales por la noche. Pedro fue crucificado de cabeza para abajo porque no se consideraba digno de morir en la misma posición que su maestro. Pablo, como ciudadano romano, tuvo el privilegio de una ejecución más rápida, decapitación. En el año 70, Jerusalén fue destruida. Los ejércitos de Tito cercaron la ciudad durante la Pascua, cuando la población estaba hinchada por peregrinos. Se estima que más de 1 millón de personas estaban presas dentro de las murallas. El cerco duró 5 meses. El hambre fue tan severa que hubo casos de canibalismo registrados por el historiador Josefo. Cuando los romanos finalmente invadieron, el templo fue incendiado. Aquella estructura magnífica, que había llevado 46 años para ser reformada por Herodes, se desmoronó en llamas. Las piedras se partieron con el calor. Todo lo que restó fue el muro occidental de contención, que hasta hoy los judíos llaman Muro de las Lamentaciones. El mundo que Jesús conoció había desaparecido, y Juan aún estaba vivo. Al final del primer siglo, él era el último sobreviviente. Todos los otros apóstoles habían muerto. La tradición de la iglesia primitiva indica que Juan se estableció en Éfeso, una de las mayores ciudades de Asia Menor, con población estimada en 250.000 personas. Era un centro comercial, religioso e intelectual. El templo de Ártemis en Éfeso era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, con 127 columnas de 18 metros de altura cada una. La ciudad hervía de ideas, cultos, filosofías. Y fue allí que Juan pasó sus últimos años, liderando la comunidad cristiana y enfrentando nuevos desafíos. Porque el cristianismo del final del primer siglo tenía problemas que no existían al inicio. Herejías comenzaban a surgir. Un movimiento que más tarde sería llamado gnosticismo ya mostraba sus primeras formas. Los gnósticos enseñaban que la materia era mala y el espíritu era bueno. Por lo tanto, Jesús no podría haber tenido un cuerpo físico real. Él apenas parecía ser humano. Otros cuestionaban si Jesús era realmente divino o apenas un profeta especialmente ungido. Las comunidades necesitaban claridad teológica.
Y los 3 evangelios existentes, aunque preciosos, no respondían directamente a esas cuestiones. Mateo escribió principalmente para judíos, mostrando a Jesús como el Mesías prometido en las Escrituras. Marcos produjo un relato rápido y orientado a la acción, probablemente basado en las predicaciones de Pedro. Lucas hizo una investigación histórica cuidadosa, entrevistando testigos y organizando los hechos en orden cronológico. Los 3 son llamados evangelios sinópticos porque comparten una perspectiva similar. En griego, sinóptico significa ver junto. Ellos cubren muchos de los mismos eventos, a veces con palabras casi idénticas. Juan decidió hacer algo completamente diferente. Él no repitió lo que ya estaba registrado. De los 8 milagros que narra, 6 no aparecen en los otros evangelios. La resurrección de Lázaro, un evento tan dramático que desencadenó la decisión final del Sanedrín de matar a Jesús, no está en Mateo, Marcos o Lucas. Apenas Juan cuenta. La curación del ciego de nacimiento, con todo el interrogatorio que se siguió, existe apenas en el 4º evangelio. La transformación de agua en vino en las bodas de Caná, la primera señal pública de Jesús, es exclusividad de Juan. Pero la diferencia más radical está en el inicio. Mateo comienza con genealogía. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Marcos abre con Juan el Bautista en el desierto. Principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Lucas inicia con una dedicatoria formal a Teófilo, explicando su método de investigación. Y Juan hace algo que ninguno de ellos hizo. Él vuelve al principio absoluto. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. La primera frase del Evangelio de Juan es una de las declaraciones más densas jamás escritas. En griego, verbo es logos, un término que cargaba siglos de peso filosófico. Para los griegos, logos significaba razón, lógica, el principio ordenador del universo. Para los judíos, la palabra de Dios era el agente de la creación. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Juan tomó ese concepto e hizo una afirmación explosiva. El logos no era apenas un principio abstracto. El logos era una persona. Y esa persona estaba con Dios desde antes de la creación del mundo. No solo estaba con Dios, era Dios. El prólogo de Juan continúa por 18 versículos y cada frase añade una capa de significado. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo no es criatura, es creador. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La fuente de toda existencia biológica y espiritual está en esa palabra eterna. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hay un conflicto cósmico en marcha, y la luz prevalece. Entonces viene el versículo que cambia todo. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Esa frase era escandalosa para griegos y judíos igualmente. Para la mente griega, la materia era inferior, corrupta, indigna de lo divino. La idea de que el Logos eterno pudiese tornarse carne humana era repugnante. Para los judíos, Dios era trascendente, totalmente otro, separado de la creación por un abismo infinito de santidad. La noción de que Él pudiese habitar entre nosotros, literalmente armar su tienda entre nosotros, usando el mismo lenguaje del tabernáculo en el desierto, era casi blasfemia. Juan sabía exactamente lo que estaba haciendo. Él no estaba escribiendo para personas que ya concordaban con él. Estaba construyendo un argumento para una audiencia diversa, sofisticada, llena de objeciones, y su estrategia fue audaz. En vez de diluir el mensaje para tornarlo más aceptable, lo intensificó. La primera frase de su evangelio ya responde a la pregunta que los gnósticos harían. ¿Jesús es realmente divino? Sí, Él es el Verbo eterno que estaba con Dios y era Dios desde el principio. Y también responde a la objeción opuesta. ¿Jesús es realmente humano? Sí, el Verbo se hizo carne, carne de verdad, no apariencia de carne. Pero Juan no paró en el prólogo.
A lo largo de 21 capítulos, él construye un retrato de Jesús que no existe en ningún otro lugar. Los famosos «Yo soy» de Jesús aparecen principalmente en ese evangelio. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Cada una de estas declaraciones es una reivindicación de divinidad, porque yo soy era el nombre que Dios reveló a Moisés en la zarza ardiente. Cuando Jesús dijo a los líderes judíos, antes que Abraham fuese, yo soy, ellos tomaron piedras para apedrearlo. Entendieron perfectamente lo que él estaba diciendo. No era gramática errada, era teología explosiva. Juan también registra los diálogos más largos y profundos de Jesús. La conversación con Nicodemo sobre el nuevo nacimiento ocupa un capítulo entero. El encuentro con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob revela capas de significado sobre adoración, agua viva y la verdadera identidad del Mesías. Los discursos de despedida en los capítulos 13 al 17 contienen las palabras más íntimas que Jesús dijo a sus discípulos. Promesas sobre el Espíritu Santo, enseñanzas sobre permanecer en Él, la oración sacerdotal en que Jesús intercede por los que creen. Ningún otro evangelio tiene ese material. La explicación es que Juan vivió más tiempo, reflexionó más profundamente y tuvo acceso a memorias que otros no tenían. Él estuvo presente en momentos privados, oyó conversaciones que no sucedieron delante de las multitudes y pasó décadas procesando el significado de todo eso, especialmente durante los años en que cuidó de María. Pero había también un factor de urgencia. Juan estaba viejo, muy viejo para los estándares de la época. La expectativa de vida en el primer siglo giraba en torno a los 35 años. Llegar a los 60 ya era notable. Juan pasó de los 90. Él sabía que su tiempo se estaba acabando, y sabía que, cuando él muriese, la última conexión directa con Jesús desaparecería. Nadie más podría decir, yo vi con mis propios ojos, yo toqué con mis propias manos. La generación de los testigos oculares estaba llegando al fin. El apóstol cargaba ese peso. En sus cartas, Juan hace cuestión de enfatizar el testimonio sensorial. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, esto os anunciamos. Él no estaba transmitiendo rumores, no estaba repasando tradiciones de tercera mano. Estaba declarando lo que sus propios sentidos habían captado, y quería que las generaciones futuras supiesen que la fe cristiana se basaba en eventos reales, atestiguados por personas reales que arriesgaron sus vidas para contar lo que sabían ser verdad. El costo fue inmenso. La tradición cristiana primitiva registra que Juan fue el único apóstol que no murió como mártir, pero eso no significa que escapó del sufrimiento. Tertuliano, un escritor del segundo siglo, menciona que Juan fue llevado a Roma y sumergido en aceite hirviendo, pero sobrevivió milagrosamente. Verdad o leyenda, el hecho es que Juan fue exiliado a Patmos, una isla rocosa en el mar Egeo, con apenas 34 kilómetros cuadrados de área. Era un lugar de confinamiento para prisioneros políticos. Allí, aislado de su comunidad, Juan recibió las visiones que se tornarían el libro de Apocalipsis. Imagine la escena. Un hombre de 90 años, solo en una isla árida, separado de todo y de todos los que amaba. Él había visto a Pedro morir. Había visto a Santiago, su propio hermano, ser decapitado. Había visto a Jerusalén arder. Había visto el templo volverse cenizas. Y ahora estaba allí, exiliado, probablemente esperando que su propia muerte llegase en cualquier momento. Fue en ese contexto que él decidió escribir. El Evangelio de Juan probablemente fue finalizado en Éfeso, después de que el apóstol retornó del exilio. Algunos estudiosos datan la composición entre los años 85 y 90. Otros la extienden hasta el 95. De cualquier forma, fue uno de los últimos libros del Nuevo Testamento en ser escrito. Juan tuvo el beneficio de décadas de reflexión, de ver cómo la Iglesia se desarrolló,
de identificar qué cuestiones necesitaban ser respondidas, de percibir qué aspectos de la vida de Jesús merecían énfasis especial. Y él hizo elecciones deliberadas. Juan seleccionó apenas 7 milagros para narrar, que él llama señales. Cada señal revela algo específico sobre quién es Jesús. El agua transformada en vino muestra a Jesús como aquel que trae alegría y abundancia. La curación del hijo del oficial demuestra que la palabra de Jesús tiene autoridad incluso a la distancia. El paralítico de Betesda, curado después de 38 años, revela a Jesús como Señor del sábado. La multiplicación de los panes presenta a Jesús como el verdadero pan que desciende del cielo. La caminata sobre las aguas muestra su dominio sobre la naturaleza. El ciego de nacimiento manifiesta a Jesús como la luz del mundo. Y la resurrección de Lázaro, la séptima y mayor señal, declara que Jesús es la resurrección y la vida. 7 señales, 7 declaraciones, yo soy. El número 7, en la mentalidad judaica, representaba completitud, perfección. Juan estaba construyendo un retrato completo de Cristo. El Evangelio también tiene una estructura geográfica significativa. Jesús viaja repetidamente entre Galilea y Jerusalén, participando de varias fiestas judaicas. La Pascua aparece 3 veces, lo que permite calcular que el ministerio público de Jesús duró aproximadamente 3 años. Los sinópticos pueden dar la impresión de un ministerio más corto, concentrado en Galilea, con una única jornada final a Jerusalén. Juan corrige esa perspectiva, mostrando a un Jesús que frecuentaba regularmente el templo y enseñaba en la capital. Hay también un énfasis único en la humanidad de Jesús. Puede parecer contradictorio. Juan es el evangelio que más claramente afirma la divinidad de Cristo, pero es también el único que muestra a Jesús llorando en la tumba de Lázaro. Es el único que registra a Jesús pidiendo agua a la mujer samaritana porque estaba cansado del viaje. Es el único que describe a Jesús inclinándose para lavar los pies de los discípulos, haciendo el trabajo de un esclavo. Juan mantiene la tensión, plenamente Dios, plenamente hombre. El Verbo eterno que siente sed. Esa combinación fue revolucionaria. Las herejías que surgirían en los siglos siguientes casi siempre erraban en uno de esos puntos. Algunas negaban la divinidad de Jesús, otras negaban su humanidad. Juan cerró las 2 puertas. Su evangelio se tornó el arma teológica más importante de la Iglesia para combatir distorsiones de la fe. Cuando los concilios ecuménicos se reunieron para definir la doctrina de Cristo, las formulaciones que emergieron, Dios verdadero de Dios verdadero, que por nosotros y por nuestra salvación descendió de los cielos y se encarnó, hacían eco directamente del lenguaje joánico. El impacto fue inmediato y duradero. Papiros conteniendo fragmentos del Evangelio de Juan fueron encontrados en Egipto y datados del inicio del segundo siglo. El llamado papiro P52, preservado en la biblioteca John Rylands en Manchester, contiene algunos versículos del capítulo 18 de Juan y es considerado el manuscrito más antiguo de cualquier texto del Nuevo Testamento. Eso significa que, pocas décadas después de ser escrito, el Evangelio ya circulaba a más de 1000 kilómetros de donde fue compuesto. El mensaje se estaba esparciendo con velocidad notable para una época sin imprenta, sin Internet, sin cualquier tecnología de comunicación más allá de copistas trabajando a la luz de velas. Ireneo de Lyon, escribiendo por vuelta del año 180, ya consideraba los 4 evangelios como un conjunto fijo y autoritativo. Él argumentó que así como hay 4 regiones del mundo y 4 vientos principales, debería haber 4 evangelios, ni más ni menos. Esa defensa puede parecer extraña hoy, pero muestra que, menos de un siglo después de la muerte de Juan, su evangelio ya tenía estatus canónico incuestionable en las principales comunidades cristianas. Los siglos siguientes solo aumentaron esa influencia. Agustín, en el IV siglo, dijo que el Evangelio de Juan era tan profundo que un niño podía nadar en él sin ahogarse, pero un elefante podía nadar en él sin tocar el fondo. La imagen captura la realidad. El texto es lo suficientemente accesible para que un nuevo convertido encuentre salvación,
pero lo suficientemente profundo para que teólogos pasen la vida entera estudiando sin agotar su significado. El prólogo solo generó bibliotecas enteras de comentarios. Tomás de Aquino, el mayor teólogo medieval, escribió un comentario extensivo sobre Juan y consideraba este evangelio el punto más alto de la revelación bíblica. La tradición mística cristiana, tanto católica como ortodoxa como protestante, bebió abundantemente de esa fuente. Cuando los reformadores quisieron enfatizar la salvación por la gracia mediante la fe, fue a Juan a quien recurrieron. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, versículo 16. Probablemente el versículo más memorizado de la Biblia. Y todo comenzó con un pescador que decidió no huir de la cruz. Esa es la parte que no puede ser olvidada. Juan no era un teólogo de gabinete. No era un filósofo especulando sobre lo divino a partir de conceptos abstractos. Era un hombre que tocó el cuerpo resucitado de Jesús, que colocó el dedo en las marcas de los clavos, que vio el costado perforado por la lanza. Cuando él escribe que el Verbo se hizo carne, está hablando de carne que él abrazó. Cuando afirma que vieron la gloria del unigénito del Padre, está describiendo lo que sus propios ojos atestiguaron en el monte de la transfiguración. El Evangelio de Juan no es teoría, es testimonio. Y ese testimonio costó caro. Juan perdió a su hermano por la espada de Herodes. Perdió a Pedro y Pablo por la crueldad de Nerón. Perdió su ciudad natal cuando los romanos arrasaron Jerusalén. Perdió décadas de vida en el exilio o en el liderazgo de una comunidad perseguida. ¿Qué ganó él a cambio? La certeza de que estaba contando la verdad. La convicción de que el mundo necesitaba saber quién era Jesús realmente. Y la esperanza de que, incluso después de que su voz se callase, sus palabras continuarían hablando. Continúan hasta hoy. El Evangelio de Juan fue traducido a más de 2000 lenguas. Es leído en catedrales góticas y cabañas de paja, en megalópolis y aldeas remotas, en hospitales y prisiones, en momentos de celebración y de luto. Cuando alguien está muriendo y un capellán es llamado, frecuentemente es Juan 14 lo que él lee. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Cuando una pareja se casa, muchas veces es el relato de Caná lo que se menciona, donde Jesús transformó agua en vino y bendijo una fiesta de bodas con su presencia. Cuando alguien quiere entender el amor de Dios, es Juan 3:16 lo que viene a la mente. La influencia se extiende más allá de lo religioso. La frase «en el principio era el Verbo» resonó en la literatura, en la filosofía, en el arte por 2 milenios. Goethe, en Fausto, hace que su protagonista intente traducir esa frase y luche con su significado. Artistas renacentistas retrataron escenas exclusivas de Juan, la resurrección de Lázaro, la mujer samaritana, el lavatorio de los pies, en obras que definieron la cultura visual del Occidente. El águila, símbolo de Juan porque su evangelio vuela más alto que los otros, aparece en incontables iglesias, escudos y representaciones artísticas. Nada de eso existiría si un viejo en Éfeso no hubiese decidido escribir. Juan no escribió apenas una biografía. Él construyó un documento teológico que respondería a la pregunta más importante de la historia humana. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Mientras los otros evangelios mostraban lo que Jesús hizo, Juan reveló quién es Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Con esa única frase, el pescador de Betsaida estableció la doctrina que sustentaría al cristianismo por los próximos 2000 años. Hoy, cuando un cristiano afirma que Jesús es Dios, él está haciendo eco de las palabras de un hombre que tocó las manos del Maestro, que recostó la cabeza en su pecho en la última cena, que se quedó a los pies de la cruz cuando todos los otros huyeron. Juan no escribió teoría, escribió testimonio. Y ese testimonio atravesó imperios, sobrevivió a persecuciones, resistió a herejías y llegó intacto hasta usted. El propio Juan explicó por qué escribió. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.
2000 años después, la invitación permanece abierta.